Mi madre me dijo, no vengas esta Navidad. Tu hermana perderá los estribos si te ve. Pasé solo en casa. Los vientos gélidos de Milwaukee aullaban contra el delgado cristal de mi silencioso apartamento mientras yo estaba sentada sola mirando el cruel ultimátum que brillaba en la pantalla de mi teléfono. Mi nombre es Riley, una analista de datos de 32 años que siempre creyó que el trabajo duro y la lealtad finalmente me harían ganar un lugar de respeto dentro de mi propia familia. Sin embargo, el mensaje de texto de mi madre destrozó esa ilusión instantáneamente cuando me dijo que no volviera a casa por Navidad porque mi hermana Ashley perdería la cabeza si me veía allí. Pasé toda la noche en total aislamiento escuchando los ecos distantes de las celebraciones del vecindario hasta que el reloj marcó exactamente las 11:55 de la noche y mi teléfono vibró con una llamada frenética de la misma persona que me había prohibido la entrada. El ruido de fondo era una sinfonía caótica de voces gritando y el inconfundible aullido rítmico de múltiples sirenas de policía resonando a través de los altavoces. Antes de que pudiera siquiera pronunciar una sola palabra de saludo, mi hermana chilló con una voz temblando de pura rabia y terror. ¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué hay 2 coches de policía aquí? ¿De verdad estás intentando destruir a toda esta familia solo para vengarte? Las verdaderas fracturas en mi familia comenzaron a manifestarse inmediatamente después del funeral de mi padre, Robert, cuando las cenizas de su cremación apenas se habían asentado antes de que los buitres codiciosos dentro de mi propia línea de sangre comenzaran a mostrar sus verdaderos rostros. Mientras yo había pasado los últimos 2 años de mi vida sacrificando mi carrera y felicidad personal para brindar atención las 24 horas del día a mi padre durante su agotadora batalla contra una enfermedad terminal. Mi hermana Ashley no se encontraba por ningún lado hasta el día del servicio conmemorativo. Ella llegó al cementerio pareciendo más que se dirigía a una gala de moda de alta gama que a un entierro, vestida con costosas ropas de diseñador y aparentemente más preocupada por la iluminación para sus fotos que por la pérdida del hombre que nos había criado. En el momento en que terminó la ceremonia y los invitados comenzaron a dispersarse, Ashley no me ofreció un abrazo ni una palabra de gratitud por los sacrificios que había hecho, sino que me acorraló cerca del salón de recepción para preguntar agresivamente sobre los detalles específicos de las pólizas de seguro de vida de papá. La atmósfera se volvió aún más sofocante cuando regresamos a la casa familiar en Milwaukee, donde mi madre, Brenda, me acorraló en la cocina con una gruesa pila de documentos legales que insistió en que firmara inmediatamente. Mamá explicó con un nivel ensayado de desesperación que Ashley estaba enfrentando graves dificultades financieras debido a algunas malas inversiones no reveladas, y por lo tanto, yo necesitaba renunciar legalmente a mi parte completa de la herencia para asegurar que Ashley pudiera tomar la propiedad total de la casa de nuestra infancia. Miré los papeles con incredulidad mientras mamá me suplicaba que fuera la persona más madura, afirmando que, dado que yo tenía un trabajo estable como analista de datos, en realidad no necesitaba la equidad que papá había tenido la intención de dejar para sus 2 hijas. Fue una solicitud asombrosa que ignoró por completo el hecho de que había utilizado una parte significativa de mis propios ahorros para pagar el equipo médico y la enfermería privada que papá requirió durante sus meses finales. Mi negativa a firmar los documentos desató una tensión que se mantuvo en toda la casa hasta que accidentalmente descubrí la verdadera extensión de la audacia de Ashley. Mientras buscaba algunos de los viejos registros de impuestos de papá en su estudio, noté que la vitrina de vidrio que contenía la preciada colección de relojes antiguos de papá estaba completamente vacía. Y tras una investigación adicional, encontré un recibo de una casa de empeños de alta gama local escondido dentro del bolso de diseñador de Ashley, que se dejó descuidadamente en la mesa del pasillo. Se hizo enfermizamente claro que mi hermana había estado saqueando sistemáticamente las posesiones más preciadas de nuestro padre y vendiéndolas por dinero rápido en la primera semana de su fallecimiento. La pura falta de respeto por la memoria de papá y el robo descarado de artículos que eran legalmente parte del patrimonio hicieron que mi sangre hirviera con una furia fría y concentrada que nunca antes había sentido. Este descubrimiento llevó a una confrontación candente en la sala de estar donde las máscaras finalmente se deslizaron y la fea verdad de nuestra dinámica familiar quedó al descubierto para que todos la vieran. Me mantuve firme y rechacé rotundamente la demanda irracional de mamá de ceder la casa mientras simultáneamente sacaba el recibo de la casa de empeños para exponer el cobarde robo de la colección privada de papá por parte de Ashley. En lugar de mostrar cualquier remordimiento o vergüenza, Ashley simplemente puso los ojos en blanco y afirmó que tenía derecho al dinero porque papá siempre había prometido cuidarla.
Mientras mamá sorprendentemente se apresuró a defender a mi hermana, observé con horror cómo mi propia madre intentaba justificar el robo diciendo que Ashley solo estaba tratando de sobrevivir mientras me acusaba de ser una contadora de frijoles, que valoraba viejos relojes polvorientos por encima del bienestar de su única hermana. La situación llegó a un punto de ruptura cuando mamá, cegada por su favoritismo tóxico, dio un paso adelante y me propinó una bofetada punzante en la cara que resonó en la casa silenciosa. Luego procedió a reprenderme con un aluvión de insultos, llamándome una hija de sangre fría y desagradecida que no entendía el significado del sacrificio familiar o el amor incondicional. Mientras estaba allí con mi mejilla ardiendo por el impacto, miré más allá de mamá para ver a Ashley parada junto a la chimenea con una sonrisa triunfante y malvada dibujada en sus labios como si acabara de ganar un gran premio. Fue en ese preciso momento que la chica que siempre había tratado de complacer a sus padres murió, y una mujer mucho más dura y calculadora tomó su lugar. Me di cuenta entonces de que mi presencia en esa casa ya no se trataba de familia o luto. Así que recogí las llaves de mi coche y caminé hacia la puerta principal sin decirles una palabra más a ninguna de las dos. Al salir al viento punzante de Milwaukee y al aguanieve helado de una repentina tormenta invernal, sentí una extraña sensación de claridad en medio del dolor. Me susurré un voto silencioso de que los límites entre nosotras ahora estaban forjados oficialmente en el fuego de su traición, y que ya no sería la víctima de su manipulación. El viaje de regreso a mi apartamento fue largo y solitario, pero por primera vez en años, supe exactamente lo que tenía que hacer para proteger el legado que papá realmente había dejado para mí. Aproximadamente un mes después del funeral, cuando el dolor agudo de perder a mi padre había comenzado a transicionar a un dolor sordo y constante, comencé a notar varias irregularidades alarmantes dentro de mis declaraciones de impuestos personales. Estas señales de alerta sugerían que alguien estaba aprovechando mi identidad financiera sin mi consentimiento. Así que inmediatamente me comuniqué con mi amigo más cercano, Ethan, quien posee una amplia experiencia en ciberseguridad. Le pedí que realizara una investigación exhaustiva sobre cualquier intento de acceso no autorizado a los portales bancarios en línea de la familia y a mis propias cuentas privadas para ver si mis sospechas estaban fundamentadas en la realidad. Ethan pasó varias horas escaneando a través de registros encriptados, su expresión volviéndose cada vez más sombría mientras navegaba por la red de huellas dactilares digitales dejadas por una intrusa muy descuidada. Los resultados de la auditoría fueron devastadores porque Ethan descubrió que Ashley había utilizado sistemáticamente mi número de seguro social para abrir múltiples préstamos de día de pago de alto interés y varias tarjetas de crédito nuevas a mi nombre. Ella había logrado acumular decenas de miles de dólares en deudas a través de varias plataformas, probablemente para financiar el estilo de vida extravagante que mostró en el funeral. Ethan giró la pantalla de su computadora portátil hacia mí, sus ojos llenos de lástima mientras revelaba la escala del daño hecho a mi reputación financiera. Riley, ella está destruyendo absolutamente tu puntaje de crédito con estas deudas pendientes masivas. Y si no actuamos ahora, es posible que nunca puedas asegurar un préstamo de nuevo, dijo Ethan con un fuerte suspiro. Miré la larga lista de transacciones fraudulentas, sintiendo un nudo frío de resentimiento apretarse en mi pecho. Ashley va a pagar un precio muy alto por ser lo suficientemente arrogante como para creer que podría robar la identidad de su propia hermana y salirse con la suya, respondí, mi voz temblando con amarga determinación. Ethan asintió firmemente mientras aseguraba los datos. Te ayudaré a extraer cada pieza de evidencia digital y metadatos forenses que encontramos hoy para que puedas presentar un caso hermético a la policía, afirmó. Luego señaló una transferencia específica y agregó, mira esto. Incluso accedió a las cuentas desde la dirección IP de la casa de tu madre el martes pasado. Mientras profundizábamos, recogí extractos bancarios que revelaron una verdad aún más desgarradora con respecto a la complicidad de nuestra madre. Descubrí que mamá había mirado intencionalmente para otro lado mientras Ashley drenaba los fondos restantes del modesto 401k de jubilación de papá, que se suponía que era la red de seguridad para el propio futuro de mamá. Se hizo evidente que Brenda estaba tan desesperada por proteger a su hija favorita que estaba dispuesta a sacrificar los recursos que mi padre había trabajado toda su vida para ahorrar. Le susurré a Ethan, mi propia madre la vio hacer esto y no dijo nada. A lo que él respondió, entonces ambas tomaron su decisión, Riley. Armada con esta evidencia, programé una reunión urgente con mi abogado, el señor Wallace, para comenzar a construir una estrategia legal integral centrada en el fraude financiero federal. El señor Wallace reconoció inmediatamente que la combinación de firmas falsificadas y robo digital constituía un delito grave según la ley de Wisconsin.
Pasamos la tarde organizando informes policiales y declaraciones juradas necesarias para iniciar una investigación formal por parte de la División de Crímenes Financieros del Estado. Durante este periodo, Ashley tuvo la audacia de llamarme usando un tono de preocupación fingida para exigir que enviara más dinero a mamá porque afirmaba que los gastos del hogar se estaban volviendo inmanejables. Habló como si yo no fuera más que un cajero automático, sermoneándome sobre mis deberes. Mientras ella probablemente vestía ropa pagada con mi crédito, mantuve un silencio absoluto con respecto a mi investigación, dándole solo respuestas cortas y evasivas para asegurar que permaneciera inconsciente de la avalancha legal que estaba a punto de enterrarla. La dejé creer que todavía era la misma persona manipulable de siempre mientras el señor Wallace estaba finalizando el papeleo para las autoridades. 2 semanas antes de Navidad, Ashley inició una horrible campaña de desprestigio diseñada para aislarme por completo de la comunidad de Milwaukee y de todos los parientes que nos quedaban. Desesperada por distraerse de sus propios crímenes financieros, organizó una escena de crimen fraudulenta en la casa de mi madre y llamó a la policía, alegando que yo había entrado por la ventana trasera para agredirla físicamente y robar sus costosas joyas. Este fue un movimiento calculado para pintarme como una criminal violenta, creando un rastro de papel que esperaba que desacreditara cualquier cosa que pudiera decir sobre su fraude financiero en el futuro. Mamá, cegada por su devoción irracional, participó activamente en esta elaborada mentira pasando sus días llamando a cada tía, tío y primo en nuestro árbol genealógico para contar mis supuestos crímenes. Me describió como un monstruo inestable que se había vuelto contra su propia carne y sangre, lo que llevó a una ola de mensajes de odio y llamadas telefónicas de parientes que una vez habían afirmado amarme. La presión social fue inmensa ya que de repente fui tratada como una paria en la ciudad en la que había vivido toda mi vida, con personas que conocía desde la infancia bloqueando mi número y condenándome en las redes sociales basándose únicamente en el testimonio dramático de mi madre. El vitriolo alcanzó un pico durante una llamada tripartita que mamá inició donde ella y Ashley se turnaron para lanzarme abuso verbal mientras yo estaba sentada en silencio grabando cada palabra para mi defensa legal. Mamá gritó por teléfono con una voz áspera de odio: «Eres una mocosa traicionera, Riley, y no te atrevas a mostrar tu cara en esta casa de nuevo». Ashley rápidamente intervino con un tono engreído y amenazante, diciendo: «Vas a pudrirte en una celda de la cárcel por lo que me hiciste, y me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres realmente». No levanté la voz ni ofrecí una defensa, sino que respondí con una calma escalofriante que claramente las desconcertó. La verdad se revelará muy pronto, así que por favor sigan actuando todo el tiempo que puedan. La situación dio un giro profesional para peor cuando Ashley envió un paquete de evidencia, incluyendo el informe policial falso y fotos de sus moretones autoinfligidos, al Departamento de Recursos Humanos de la firma de datos donde trabajaba. Mi gerente, aunque comprensivo, me informó que la compañía no tenía más remedio que ponerme en una licencia administrativa no remunerada inmediata mientras verificaban la integridad de estas serias acusaciones con respecto a mi carácter y conducta. Fue un golpe devastador para mi sustento ya que efectivamente estaban cortando mis ingresos durante el mes más caro del año basándose en una obra de ficción creada por mi propia hermana. En lugar de sucumbir al pánico que esperaban, me reuní con el señor Wallace y le proporcioné una carpeta completa de pruebas de coartada irrefutables, incluyendo imágenes de seguridad con marca de tiempo de mi complejo de apartamentos y datos detallados de GPS de mi vehículo. Estos registros demostraron sin lugar a dudas que yo estaba a kilómetros de la casa de mamá durante el momento del supuesto asalto, haciendo que el informe policial de Ashley fuera un caso claro de presentación de una declaración falsa. También entregué las grabaciones de sus llamadas telefónicas amenazantes, que el señor Wallace señaló que serían fundamentales para desmantelar su credibilidad cuando finalmente compareciéramos ante un juez. Para finalizar el contraataque, presenté oficialmente un informe formal de robo de identidad y fraude federal ante el Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin, activando efectivamente la bomba de tiempo legal que había estado construyendo. Proporcioné a los investigadores los archivos forenses digitales que Ethan había extraído, vinculando la dirección IP de Ashley directamente a las solicitudes de préstamos fraudulentas hechas a mi nombre. Mientras salía del edificio del gobierno al frío aire de diciembre, supe que mientras ellas estaban ocupadas jugando juegos con mi reputación, yo estaba jugando por su libertad. Y el reloj estaba corriendo hacia un clímax que nunca vieron venir. 3 días antes de la festividad, mientras toda la ciudad de Milwaukee estaba zumbando con la emoción de las compras de regalos y las decoraciones festivas, yo estaba tranquilamente finalizando los últimos preparativos para mi propia guerra privada.
Elegí deliberadamente distanciarme del ambiente tóxico de la casa de mi madre reservando un alquiler a corto plazo de lujo de alta gama en un edificio seguro en el centro donde ni mamá ni Ashley pudieran encontrarme. Este espacio se convirtió en mi centro de comando, un santuario de vidrio y acero donde podía pasar mi Navidad en paz. Mientras las consecuencias de las acciones de mi hermana finalmente comenzaron a tomar forma en las sombras, abastecí la cocina con mis comidas favoritas y me regalé vino caro, decidiendo que si esta iba a ser mi primera festividad sola, sería celebrada en mis propios términos y con total comodidad. Entre los momentos de paz personal, pasé horas al teléfono con varias instituciones financieras para congelar oficialmente cada cuenta asociada con mi identidad que Ashley había estado explotando encubiertamente. Trabajé con departamentos de fraude para marcar sus puntos de acceso no autorizados y aseguré que cualquier intento adicional de solicitar crédito a mi nombre activaría una alerta de seguridad inmediata a las autoridades locales. Fue un proceso tedioso de reclamar mi vida pieza por pieza. Pero con cada cuenta que aseguraba, sentía un peso levantándose de mi pecho mientras cortaba efectivamente el oxígeno al estilo de vida fraudulento de Ashley. Cuando un representante bancario preguntó si quería dejar un contacto secundario para las cuentas, respondí firmemente, no, soy la única persona autorizada para gestionar mi vida a partir de este momento. Mi estrategia legal también estaba llegando a su fruto cuando el señor Wallace llamó a mi línea privada para confirmar que las autoridades estaban listas para avanzar con la investigación. Riley, todos los documentos formales han sido presentados ante el fiscal de distrito y la policía está preparada para actuar en el momento exacto que solicitaste, confirmó el señor Wallace con gravedad profesional. Tomé una respiración profunda, sintiendo la enormidad del momento, y pregunté, ¿estás absolutamente seguro de que la evidencia con respecto a las firmas hipotecarias falsificadas y el robo de identidad es lo suficientemente convincente? Él no dudó ni por un segundo antes de responder, es más que suficiente para poner a Ashley tras las rejas inmediatamente. El rastro digital que Ethan proporcionó es el clavo final en su ataúd. Cerré los ojos y susurré, entonces no hay vuelta atrás para ninguno de nosotros. Con la maquinaria legal en movimiento, pasé la tarde organizando cuidadosamente los pocos y preciosos recuerdos de papá que había logrado rescatar antes de que mamá se volviera contra mí. Pulí sus viejas medallas militares y metí algunas fotografías descoloridas en una caja forrada de terciopelo, preparando mi mente para la realidad de que probablemente nunca volvería a hablar con mi madre o mi hermana. Estos objetos eran los únicos vínculos restantes con un pasado que estaba desapareciendo rápidamente. Y me di cuenta de que al proteger estos recuerdos, también estaba protegiendo al hombre que papá fue antes de que la codicia de otros manchara su legado. En un movimiento calculado para asegurar que Ashley se mantuviera desprevenida y demasiado confiada, envié un último y breve mensaje de texto a mamá confirmando que no asistiría a su fiesta de Nochebuena. Mantuve el mensaje corto y desprovisto de emoción, simplemente indicando que había aceptado su decisión de excluirme y les deseé una noche tranquila. Mamá ni siquiera respondió, pero yo sabía que Ashley tomaría mi retirada como una rendición total, creyendo que me había intimidado con éxito hasta la sumisión y había ganado la casa y la herencia sin luchar. Poco sabía ella que su arrogancia era precisamente lo que haría que su próxima caída fuera mucho más devastadora. Para completar mis preparativos, compilé un expediente digital completo que contenía la extensión total de las deudas de Ashley, sus solicitudes de préstamos fraudulentas y la evidencia de su robo de identidad. Configuré este archivo para que se distribuyera automáticamente a todos sus acreedores y a las líneas de consejos de noticias locales en el momento en que la policía ejecutara su orden de arresto la noche siguiente. Quería asegurar que no hubiera ninguna narrativa que pudiera inventar para hacerse la víctima una vez que la verdad saliera a la luz, dejándola sin escape y sin nadie a quien culpar más que a sí misma. Mientras observaba cómo comenzaba a caer la nieve sobre el horizonte de Milwaukee, sentí una fría sensación de justicia asentarse en mi corazón, sabiendo que para esta hora mañana, el mundo que construyeron sobre mentiras finalmente se derrumbaría. En Nochebuena, la antigua casa familiar en Milwaukee brillaba con luces festivas y resonaba con los sonidos de alegres villancicos, sirviendo como escenario para la lujosa fiesta que Ashley había organizado orgullosamente usando sus fondos robados. La casa estaba llena de parientes que previamente me habían dado la espalda, todos reunidos para admirar a Ashley mientras desfilaba con un vestido de diseñador increíblemente caro, sorbiendo champán fino y presumiendo de su supuesto éxito financiero. Ella interpretó el papel de la generosa benefactora a la perfección, disfrutando de la adoración vacía de los invitados que no tenían idea de que los mismos aperitivos que estaban comiendo habían sido cargados a una tarjeta de crédito abierta fraudulentamente a mi nombre.
justo cuando la fiesta alcanzó su punto máximo, y Ashley estaba comenzando un brindis por su brillante futuro, la puerta principal fue abierta de golpe por 2 oficiales de policía uniformados de Milwaukee, seguidos por un equipo de investigadores federales vestidos de civil. La música fue cortada abruptamente, dejando la habitación en un silencio ensordecedor mientras las autoridades marchaban a través de la multitud de invitados atónitos que agarraban sus bebidas con incredulidad. La atmósfera festiva se desvaneció instantáneamente, reemplazada por la realidad fría y estéril de una investigación criminal mientras el investigador principal se adelantaba para confrontar a mi hermana justo en el centro de la sala de estar decorada. La voz del oficial fue firme y se escuchó por toda la casa silenciosa mientras hacía el anuncio oficial. Ashley, usted está bajo arresto por múltiples cargos de fraude financiero federal y el robo con delito grave de la identidad de otra persona. El rostro de Ashley se drenó de todo color, y comenzó a chillar histéricamente, señalando con un dedo tembloroso al aire como si yo estuviera allí parada. Tiene que haber un error. Riley es la que debería ser arrestada. Ella me tendió una trampa porque está celosa. La habitación estalló en susurros mientras una tía cercana jadeaba y gritaba, «Dios mío, ¿realmente nos han mentido todo este tiempo? Todo esto fue robado». Sin más discusión, los oficiales tiraron de los brazos de Ashley detrás de su espalda y le pusieron las esposas de acero en sus muñecas, un sonido que pareció resonar más fuerte que cualquier música de fiesta. La guiaron por la puerta principal y por la entrada donde 2 coches patrulla se sentaron con sus luces rojas y azules intermitentes contra la nieve blanca, iluminando la escena para todos los vecinos que habían salido a sus porches para observar. Vi a través de la transmisión de seguridad remota que Ashley estaba sollozando y forcejeando, pero el desdén en los ojos de los espectadores era inconfundible. La imagen glamorosa que había pasado meses construyendo se hizo añicos en un solo momento humillante de deshonra pública. Exactamente a las 11:55 de la noche, mientras yo estaba sentada en la tranquilidad de mi alquiler en el centro, mi teléfono vibró con la única llamada permitida que Ashley tenía desde la comisaría. En el momento en que contesté, su voz explotó a través del altavoz en un grito desesperado y áspero de puro odio. ¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué hay 2 coches de policía aquí? Arruinaste todo, Riley. Destruiste mi vida y la casa de mamá solo para obtener tu enferma venganza. Sonaba completamente desquiciada, su voz quebrándose al darse cuenta de que su red de mentiras finalmente se había derrumbado bajo el peso de la evidencia que yo había proporcionado. Escuché su diatriba durante unos segundos, sin sentir alegría ni tristeza, solo una profunda sensación de finalidad que había tardado mucho en llegar. Esperé a que recuperara el aliento antes de responder con una voz tranquila y constante que demostraba que ya no me afectaban sus arrebatos. Yo no destruí tu vida, Ashley. La destruiste tú misma en el segundo en que decidiste tocar el dinero de papá y robar mi identidad para financiar tus delirios. Sin esperar a que respondiera o darle la satisfacción de otra palabra, desconecté oficialmente la llamada y bloqueé su número, poniendo fin finalmente al ciclo de abuso y robo que había definido nuestra relación durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, la nieve caía intensamente sobre Milwaukee, trayendo un silencio espeluznante y profundo después de la tormenta legal que había arrasado a mi familia la noche anterior. Para cuando el sol logró asomarse a través de las nubes grises, la noticia del dramático arresto de Ashley ya se había extendido como la pólvora a través de nuestros círculos sociales y grupos de vecinos. Las consecuencias fueron inmediatas e implacables porque el banco, al ser alertado del fraude hipotecario masivo y las firmas falsificadas que Ashley utilizó para asegurar préstamos ilegales, envió un aviso formal para sellar la propiedad. Dado que toda la base financiera de la casa se construyó sobre una montaña de mentiras y robo de identidad, las protecciones legales que mamá pensó que tenía quedaron completamente anuladas, dejando la casa familiar en un estado de ejecución hipotecaria inmediata. Mamá pasó las primeras horas de la mañana inundando mi teléfono con mensajes de voz desesperados y llenos de lágrimas, rogándome que retirara los cargos o usara mi herencia personal para sacar a Ashley de la cárcel. Sonaba como una cáscara de su antiguo yo, su voz quebrándose con una mezcla de terror y una persistente esperanza delirante de que una vez más jugaría el papel de cordero sacrificial por los errores de mi hermana. Estaba claro que incluso ahora, con la evidencia al descubierto por los investigadores federales, mamá estaba más preocupada por la libertad de Ashley que por el hecho de que su hija mayor me había robado sistemáticamente mi vida y el legado de papá, Robert. Cuando finalmente respondí a una de sus llamadas para proporcionarle un cierre final, la conversación fue un reflejo devastador de nuestra dinámica familiar rota. Mamá sollozó por teléfono con una desesperación cruda y agonizante.
Riley, estoy de rodillas, te lo ruego, por favor diles a la policía que hubo un error. Ashley no puede sobrevivir en prisión. No la dejé terminar su súplica, sino que respondí con una frialdad inquebrantable: mamá, necesitas abrir los ojos y mirar las ruinas de esta familia porque tu favoritismo tóxico y tu elección de ignorar la verdad son exactamente lo que nos llevó a este desastre. Mamá dejó escapar un aliento entrecortado y siseó a través de sus lágrimas: eres verdaderamente una hija sin corazón por hacerle esto a tu propia carne y sangre. Simplemente miré la nieve que caía y respondí: no, mamá. Solo soy la única que queda con el coraje de decir la verdad. Para asegurar que la campaña de desprestigio que Ashley había comenzado nunca pudiera lastimarme de nuevo, di el paso decisivo de publicar el expediente completo de sus actividades fraudulentas directamente en el chat grupal de nuestra familia extendida. Incluí los registros forenses digitales, los documentos falsificados con mi firma robada y los informes policiales oficiales que demostraron mi inocencia más allá de toda duda. Quería proteger mi reputación y poner fin permanente a los rumores maliciosos que habían estado circulando entre nuestros parientes durante semanas. A los pocos minutos, el chat grupal se quedó en silencio mientras las personas que me habían condenado previamente se vieron obligadas a confrontar la evidencia innegable de la traición de Ashley y la complicidad de mamá, Brenda. La realidad de la ejecución hipotecaria golpeó a mamá con una fuerza brutal solo unas horas después, cuando los representantes del banco llegaron para entregar oficialmente los papeles de desalojo. Sin ahorros restantes porque Ashley había agotado cada centavo y sin una hija que la sacara de apuros, mamá se vio obligada a empacar sus pertenencias en unas pocas cajas pequeñas bajo la atenta mirada de las autoridades. Tuvo que mudarse a un pequeño apartamento subsidiado por el Estado para personas mayores de bajos ingresos al otro lado de la ciudad, dejando atrás la casa que papá tanto se había esforzado por pagar. Verla abandonar la casa de la infancia en total aislamiento fue un espectáculo sombrío, pero fue el resultado directo de sus propias elecciones de habilitar a una criminal por encima de una hija honesta. Me di cuenta de que mi papel en este trágico drama finalmente había terminado y sentí una extraña sensación de paz al iniciar los pasos finales de mi retirada total. Cambié oficialmente mi número de teléfono, eliminé mis viejos perfiles de redes sociales e instruí al señor Wallace para que manejara cualquier consulta legal adicional para que ningún miembro de mi familia pudiera volver a contactarme. Bloqueé todas las vías posibles de contacto de las tías y primas que habían dudado de mí, eligiendo en su lugar entrar en lo desconocido con una pizarra limpia. Mientras me preparaba para dejar Milwaukee para un nuevo comienzo en una nueva ciudad, supe que el viaje hacia la curación sería largo. Pero por primera vez en mi vida, finalmente fui liberada de las pesadas cadenas de sus expectativas y engaños. Ha pasado un año completo desde esa fatídica noche de Navidad, y hoy estoy parada en el corazón de una ciudad completamente diferente donde nadie conoce las sombras de mi pasado y nadie puede volver a lastimarme. El horizonte aquí representa un nuevo comienzo, lejos de los ecos tóxicos de Milwaukee y el peso aplastante de una familia que solo me valoraba por lo que podían quitarme. Alejarme no fue solo un cambio de escenario, sino un acto necesario de autoconservación que me permitió redefinir quién soy fuera de los roles estrechos y sofocantes en los que mi madre y mi hermana me habían obligado a estar durante décadas. Las noticias de mi vida anterior ocasionalmente me llegan a través de mi abogado, confirmando que las ruedas de la justicia han girado con absoluta finalidad para aquellos que me traicionaron. Ashley está cumpliendo actualmente el segundo año de su sentencia de prisión de 3 años por fraude financiero federal y robo de identidad agravado. Su futuro una vez glamoroso ahora se reduce a las paredes grises de una celda y una montaña de deuda insuperable que la seguirá por el resto de su vida. La ropa de diseñador y la arrogancia vacía se han ido, reemplazadas por la cruda realidad de sus propias elecciones criminales y la comprensión de que no queda nadie para sacarla de apuros o creer sus mentiras. Mi madre, Brenda, ahora vive una vida marcadamente diferente en un pequeño apartamento subsidiado por el gobierno para personas mayores, pasando sus días en un estado de arrepentimiento tardío y amargo mientras enfrenta las consecuencias de su favoritismo ciego. Sin su hija de oro alrededor para manipular o a mí para proporcionar un colchón financiero constante, se ve obligada a confrontar la tranquila soledad de una vida construida sobre la habilitación de la persona equivocada. Se comunicó a través de parientes hace unos meses, pero elegí no responder porque me di cuenta de que su dolor probablemente nació de su propia incomodidad actual en lugar de una comprensión genuina del dolor que me causó. A raíz de su partida de mi vida, he logrado reconstruir mi carrera con un éxito notable. Finalmente encontrando una sensación de verdadera paz interior que nunca creí posible.
Mis nuevos colegas valoran mi experiencia como analista de datos por mis habilidades e integridad en lugar de verme como una herramienta conveniente para ser utilizada. Y mis cuentas bancarias finalmente están seguras bajo mi propia atenta mirada. Ya no me despierto con un nudo de ansiedad en el estómago, preguntándome qué nuevo drama o deuda ha creado mi hermana a mi nombre. Y ese silencio es el regalo más valioso que he recibido. Elegir cortar el contacto y romper esos lazos por completo fue innegablemente la decisión más difícil que he tomado. Pero también fue lo más honorable que pude hacer por mi propia alma. Me tomó mucho tiempo entender que ser un adulto con respeto propio significa alejarse de cualquiera que vea tu amabilidad como una debilidad para ser explotada, incluso si comparten tu ADN. He aprendido a proteger mi paz con la misma ferocidad que solía proteger la memoria de mi padre, y mi vida es finalmente mía para vivir sin disculpas ni miedo. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que la familia no siempre es un puerto seguro y nunca debes permitir que el vínculo de sangre se convierta en una justificación para la erosión emocional o la violación legal. Debes encontrar el coraje para establecer límites firmes y usar la protección de la ley cuando sea necesario para salvaguardar tu futuro, porque la amabilidad sin discernimiento solo te convertirá en una víctima perpetua del narcisismo de otra persona. Tu responsabilidad principal es con tu propio bienestar y la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser esa verdad para quienes te rodean.